Bueno, y como es jueves, pues ya sabes que los jueves tenemos siempre un ratito en el que compartimos espacio con ASAEME, con el psicólogo de ASAEME, Andrés Rodríguez, bueno, que a veces también viene acompañado de otras personas que trabajan con la entidad, y hoy además ha venido también muy bien acompañado a este espacio, porque como ya te contábamos estos días, ayer se inauguraban las 8ª jornadas de salud mental que un año más ha organizado ASAEME en Calatayud. Ayer tenía lugar la inauguración por la tarde a cargo del alcalde bilbilitano, también del director de la UNED y de la presidenta de la Federación Salud Mental Aragón. Y esta tarde continúan y mañana también. Así que hoy ha venido acompañado Andrés de la ponente que tuvimos precisamente ayer, una ponencia súper interesante. Ella es la doctora Verónica Martínez, que habló sobre el cuidado emocional en la etapa reproductiva. Tengo aquí a los dos, Andrés Rodríguez y a Verónica Martínez. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues encantada. Hola, buenos días. Encantada de tenerte. A ti, Verónica, también especialmente. Andrés, claro, lo tengo todos los jueves. Es una gozada, pero estoy más acostumbrada. Pero, Verónica, tengo que decirte que la ponencia de ayer me pareció muy, muy interesante. Bueno, cuéntame y cuéntanos también a todos los oyentes por qué es tan importante el cuidado de la salud mental en esa etapa, en la etapa reproductiva para la mujer. Pues es verdad que durante mucho tiempo no se le ha prestado mucha atención, ¿no?, a todo lo que tenía que ver con condiciones que afectan mayoritariamente a la mujer, y nosotros empezamos, dentro de la etapa reproductiva, empezamos un poco con la parte del embarazo y posparto, porque vimos, ¿no?, que a pesar de que es un momento en el que pues en principio hay alegría, ¿no?, hay ilusión y hay muchas emociones de las mal llamadas positivas, ¿no?, o agradables, también ocurrían cosas, ¿no?, y había estresores que había que atender. Y a partir de ahí empezamos a ver que antes del embarazo pues también ocurrían cosas, ¿no?, como en este caso las dificultades para conseguir el embarazo. Y claro, una persona que intenta conseguir el embarazo y no lo consigue y tiene que pasar por tratamientos de reproducción, pues a nivel emocional, ¿no?, también va a sufrir las consecuencias. Y el hecho de tener pues un problema, pues tener síntomas de ansiedad, ¿no?, estar más triste durante esta época, puede tener consecuencias pues para la mujer que al final lo está sufriendo, para su entorno más inmediato, evidentemente, y incluso para la sociedad, ¿no? Es un problema que nos debería preocupar a nivel social, y por eso pensamos que atender a los problemas emocionales en ese momento vital era muy importante, ¿no?, sobre todo porque si ponemos ahí el foco podemos prevenir para que no lleguen a desarrollar pues un problema más serio, ¿no?, y se cronifique en el tiempo. A mí, una cosa que me sorprendió de los datos y que luego hablándolo con varias personas fue el abismo tan grande que hay entre los intentos y ya luego, vamos a decir así, los nacidos, las personas. O sea, era una barbaridad. Tú, Verónica, realmente cómo planteas de importante el dar esa información o dar esa sensibilización, ya no solamente al público en general, sino también a las personas que inician ese momento. ¿Tú crees que es muy importante o no? Totalmente. De hecho, una de las cosas que intentamos trabajar al inicio, cuando empiezan con los tratamientos de reproducción, es un poco también el ajuste de expectativas con respecto a cómo van a ser los tratamientos. Porque, bueno, lo hablábamos ayer, ¿no? Muchas veces está esta creencia de en cuanto empiece el tratamiento me voy a quedar embarazada, ¿no?, y voy a conseguir tener a mi bebé. Pero lamentablemente esto no siempre ocurre. Y de hecho, nosotros en el programa que ofrecemos, la primera sesión, aprovechamos para hablar un poco de estas expectativas de, bueno, el camino puede ser difícil en algunos momentos, ¿no? Los tratamientos pues son exigentes físicamente, son muy cíclicos, ¿no? Cuando falla el tratamiento tienes que empezar uno nuevo y no siempre se acaba con el, claro, ¿no?, con el deseado bebé del embarazo. Y otra cosa también que llama mucho la atención, el hecho de no solamente enfocarnos en la mujer, sino también en la pareja. Esto a mí me parece importante porque al final es vamos a llamarlo así, un mal llamado trabajo, pero es un trabajo de dos. Es una cuestión necesaria, que también, sea la pareja del tipo que sea, es necesario empezar a comprender y también no solamente apoyarlo. Hablábamos también luego de no es ir a un partido de fútbol, decir venga, la próxima vez lo intentamos, sino también el estar y el saber apoyar. Y fíjate que hay una cosa que también ahí me gustaría que habláramos un poco, es ¿cómo crees tú que deberíamos de abordar ya la educación sexual? Ya no, porque veo un fallo grande que es, hablamos de educación sexual a nivel de de prevenir enfermedades, pero no se les enseña a las mujeres ni a los hombres, tampoco se nos enseña el conocimiento de nuestro cuerpo. A mí me pareció muy, muy curioso la forma en que, ¿cómo se llamaba? Águeda. Águeda
hablaba de, pues bueno, yo no sabía que tenía un momento, unos Eso ciclos. es. Entonces, plantearnos el hacer una psicoeducación o una sensibilización más allá en educación sexual en pequeños. ¿Tú crees más o menos que qué edad sería la ideal? Pues, una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, sí. Pero bueno, al final, en realidad, si pensamos, ¿no?, desde la menarquía, Sí. es un momento en el que puedes empezar a explicarle a la persona qué está ocurriendo en su cuerpo, ¿no?, qué cambios está habiendo y eso qué significa desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Es como, este es tu cuerpo, funciona así, ¿no? Y esto es lo que va a pasar cíclicamente, lo que puede pasar y lo que no puede pasar, ¿no? Y también las dificultades que puedes tener en este periodo, o sea que podría empezar, yo creo que desde pequeños, ¿no?, ya les vamos explicando un poco pues cómo funciona el cuerpo, pero creo que pues en el momento en el que las mujeres tienen la primera menstruación es como si ahí no lo haces, ¿no?, que es cuando ellas empiezan a descubrir que les están pasando cosas diferentes, ¿no? ¿Cuándo lo ¿Qué vamos a hacemos? hacer? Claro, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así pasa, como decía Águeda, que pasa el tiempo y de repente me pongo a buscar el embarazo y yo no sabía que solo era unos días al mes en los que yo me podía quedar embarazada, ¿no?, muy concretos además, y que son difíciles de localizar a veces esos días. Oye, ¿y qué problemas o trastornos aparecen más en esa etapa reproductiva y perinatal? Pues en general lo que más he descrito son problemas del estado de ánimo, sobre todo relacionados con la ansiedad y la depresión o la tristeza, ¿no?, en un nivel más significativo. Son dos de los trastornos que es verdad que en el embarazo y posparto ocurre lo mismo y en infertilidad también se ha encontrado. Claro, tiene sentido, ¿no?, la tristeza al final que se va haciendo grande porque tengo un objetivo vital que no estoy consiguiendo y también un poco la ansiedad de pues todos los procedimientos médicos, ¿no?, si ya he pasado un ciclo y cada vez me quedan menos ciclos, ¿no?, si me voy haciendo cada vez pues más mayor o si lo consigo, pero ¿cómo estará mi bebé?, ¿no? ¿Llegará a término? ¿Tendrá problemas? ¿Vendrá sano? Que es lo que decía ayer también Águeda, ¿no? O sea, que la ansiedad también está ahí como muy potente. Ya. Y fíjate que hay una cosa también, claro, estamos hablando de toda esa sensibilización, de toda esa prevención, pero también me gustaría que nos contaras un poco del protocolo, porque claro, eso ahí tengo que aceptar que he sido un poco el malo de la película y he tenido que avisarte, nos queda poco tiempo y no nos dio tiempo casi a hablar de cómo se está haciendo esa intervención a nivel grupal. ¿Nos podrías contar un poquillo sobre ello? Sí, claro, nosotros apostamos por el protocolo unificado porque, bueno, es verdad, no me extendí mucho, tampoco, no sé si era el objetivo, ¿no? Pero porque es un programa que al final está centrado en la regulación emocional, en enseñar a la persona habilidades de regulación emocional para que todas estas emociones, que además en infertilidad son una montaña rusa constante, las puedas manejar lo mejor posible, ¿no? Y en este caso, ahora sí que lo hemos planteado como 10 sesiones en las que se trabaja pues las emociones y qué son, ¿no?, y cómo puedes manejar cuando tu cabeza está pensando en muchas cosas, cuando haces algo de manera impulsiva, ¿no?, porque estás muy enfadada y haces algo y luego te arrepientes, ¿no?, y cómo puedes manejar esas conductas. Y sí que es verdad que inicialmente lo planteábamos en grupo, empezamos haciéndolo presencial, lo que pasa es que con la pandemia pasamos a online y es algo que nos ha funcionado muchísimo. Es verdad que sabemos que el grupo en general, ¿no?, en cualquier condición funciona por lo que supone a nivel de reducir el estigma, ¿no?, de sentirse acompañado y así. Y en el caso de infertilidad, claro, ya lo hablábamos ayer, un tema con tanto tabú del que no se habla, ¿no? Águeda decía, ¿dónde estaba esa gente que también tenía problemas de infertilidad y que yo no había visto nunca, ¿no? Y fue potente por eso, ¿no?, por compartir un espacio en el que todas las personas, por diferentes motivos, estaban recibiendo tratamientos de fertilidad, ¿no? Porque teníamos, justo en ese grupo había pues una chica que era soltera, una chica que tenía una pareja mujer, chicas que tenían pareja hombre pero que no estaban consiguiendo el embarazo, ¿no? O sea, era muy diverso el grupo en cuanto a por qué están recibiendo tratamientos de fertilidad y lo que les decíamos es que todas estáis recibiendo los tratamientos porque queréis ser madre independientemente, ¿no?, del contexto, claro, y de cómo hayas llegado hasta aquí, ¿no? O cuánto tiempo lleves, y eso fue muy potente para ellas. Oye, si alguna mujer que nos escucha está pasando a lo mejor por una situación de estas de infertilidad, de tratamientos, ¿cómo puede acceder a todo ese estudio que habéis realizado vosotras? Pues yo creo que simplemente con el enviándonos un correo podríamos pasarles la información porque se hace todo de manera totalmente autoaplicada en el que hemos hecho ahora. O sea que se hace una evaluación online y ya con las credenciales pueden ellas seguir el programa a su propio ritmo. Es programarefer@gmail.com.
Entonces, escribiendo ahí, nosotros ya el equipo les contestaríamos y les damos las claves de acceso, porque sí que colaboramos pues en la Comunidad Valenciana, en Barcelona, en Madrid, estamos colaborando con algunos hospitales que lo ofrecen a las pacientes que ven, pero lo hemos abierto puede también. ser muy interesante, ¿verdad? Para ellas que accedan ahí. Sí, y porque den toda al la final información. es un recurso que no se conoce y es una intervención que funciona, o sea, realmente se demuestra las habilidades de regulación emocional son muy importantes en diferentes, bueno, ya lo hemos hablado, Sí, ya nosotros os ya tengo varias un poco cansados y cansadas de escucharme con lo de la regulación emocional, pero claro, es que son habilidades necesarias para nuestro día a día y entonces en estas condiciones son muy importantes. Y ahí me voy a reír, yo soy muy pesado, entonces aquí Cristina ya lo sabe, pero yo repito mucho y creo que con tu charla se vio la importancia de tener en cuenta que somos seres biopsicosociales. Esa biología, esa condición biológica de, pues bueno, tenemos una reserva ovárica, todas estas cuestiones que nos van a afectar, como nuestros patrones de afrontamiento, nuestras estrategias de regulación emocional también nos van a ayudar, pero también el contexto y la sociedad con los mensajes que a veces se envían, con las preguntas que también muy bien lo comentabas tú, también influye. Entonces, al final tenemos que ser un poco responsables y entender que los cambios y la mejora y el cuidado de la salud mental lo hacemos todos. A veces, y tú muy bien lo decías también, Verónica, cuántas veces sin darnos cuenta hacemos preguntas que igual no deberíamos de ser de ¿cuándo te toca? O lo de se te va a pasar el arroz. ¿Para cuándo? ¿No? ¿Para Déjate cuándo? que luego no vas a poder y dices, bueno. Eso también estuvo bien. Vamos a repetir, Verónica, cómo se puede acceder al programa. Vamos a Sí, repetirlo. es programa refer, todo junto en minúsculas, @gmail.com. Vale. Muy bien, muy interesante, desde luego ayer la ponencia tuya. Bueno, no lo he dicho, no sé si lo he dicho. Ella es licenciada en Psicología, máster en Psicología General Sanitaria y doctora por la Universidad Jaume I y también codirige el título de experto en salud mental reproductiva y perinatal de la Universidad de Zaragoza. O sea, ahí es nada, sabe muchísimo de este asunto. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece también, Andrés, de la que tenemos para esta tarde, que seguro también va a estar muy interesante, ¿verdad? Exactamente, esta tarde empezamos a las 6 de la tarde también, ahí en la Sala Gracián, y nos acompañará en este caso Fernando Jimeno, que él nos va a hablar un poco sobre del diagnóstico al autocuidado. Todos tenemos alguna vulnerabilidad y fortalezas entrenables. Fernando trabaja mucho lo que es, él es especialista en psicología del deporte, trabaja con enfermedades con condiciones médicas crónicas y entonces él nos va a hablar un poco de cómo las habilidades de regulación emocional, de afrontamiento, nos ayudan a enfrentarnos y a afrontar esas situaciones, esas condiciones. Entonces nos contará un poco también, él está en una asociación que también trabaja con personas que tienen enfermedades crónicas y cómo la intervención psicológica les puede beneficiar. Entonces nos vas a hablar un poco de eso y nada, Fernando también, aparte es profesor de la Universidad de Zaragoza, pero en este caso en el campus de Huesca. Verónica la tenemos en Teruel, así que hemos intentado traer pues de todas las provincias. Bueno, nos falta Zaragoza, pero bueno, ya estamos nosotros, ya sabemos, representando un poco. Claro. Entonces, la idea un poco es eso, escuchar a Fernando y que nos cuente un poco su trabajo también respecto a cómo a entrenar esas habilidades de autocuidado. Pues esta tarde a las 6 en la Sala Gracián de la UNED de Calatayud, donde se están celebrando todas estas ponencias en el marco de las 8ª jornadas ya de salud mental que organiza ASAEM en Calatayud. Pues muchas gracias a los dos. No sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar. Verónica, ha sido un placer también tenerte por aquí hoy, conocerte. Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, que como decía, no siempre se le da cabida a estos temas y yo pues encantada, ¿no?, de aprovechar este ratito. Andrés, como siempre, un gusto tenerte por aquí los jueves, ya sabes, y te espero también el próximo jueves, en principio. No, yo el próximo jueves no estoy. Que, bueno, me mandarás a alguien. Me ¿no? han engañado porque me voy a un congreso a Valencia. Entonces estaré por Valencia, pero sí que vendrá alguien a hablar un poquillo también. Y yo quería agradecerte a ti, Cristina. Primero, por el espacio, ya sabes que nosotros estamos muy agradecidos que nos cedas este espacio para poder hablar de todas estas cosas que se nos van saliendo, surgiendo, pero también por el hecho de acompañarnos en la jornada, de ser una compañía, de ayudarnos a presentar, a organizarlo, porque para nosotros es un gran apoyo, así que muchas gracias también a ti. Muy bien, pues oye, yo gracias también a ti por invitarme a ASAEM. Pues lo dicho, que vaya muy bien, Verónica, a ver si nos volvemos a ver en otra ocasión. Espero que sí, gracias.